Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Antes les contamos cómo se presenta el tiempo y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Renfe. Hoy Renfe pone en circulación 5 trenes diarios entre Barcelona y Pamplona y en tan solo 3 horas y 42 minutos Renfe te va a llevar desde el centro de la ciudad condal al centro de la capital navarra. Recuerda que tu billete de AVE incluye un viaje en los trenes de cercanías en origen y en destino. Horarios y compras, como siempre, en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Llueve hasta ahora prácticamente en todo el país. En el centro de la península la verdad es que está cayendo lluvia con intensidad, pero también hoy estaremos muy atentos en Extremadura, en el norte de Castilla y León, como les digo, en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila, Toledo, Huelva y Sevilla, porque allí están estas comunidades en alerta precisamente por las fuertes lluvias. En Navarra también están activadas las alertas, pero en este caso por el viento. Los cielos van a estar nubosos en prácticamente todo el país, con posibilidad de lluvias, como les digo, de diferente intensidad en prácticamente toda la península. Las temperaturas bajan, pero son soportables, de hecho podríamos decir que incluso agradables a esta hora de la mañana. En el suroeste peninsular y en Canarias suben, eso sí, ligeramente. También en Baleares se van a mantener sin cambios. En Madrid estamos a 14 grados y hoy la máxima será de 19, que junto con la lluvia, pero sin ese viento que puede resultar tan molesto, la jornada, bueno, pues más o menos se puede sobrellevar con una gabardina o con un chubasquero ligerito. La máxima la encontramos hoy en Murcia, allí directamente se van a ir a la playa, 30 grados, y la mínima en León y en Palencia con 10 grados. Seguimos en esta segunda hora de la mañana de radio, también en Intereconomía Televisión, y vamos a contarles, como siempre, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, estas noticias que nos trae el Santander y que comienzan, naturalmente, por la división que ha creado el gobierno a base de machacar al partido. Lo hemos dicho hace ya meses. A este paso va a sobrevivir la parte del PP que consiga sobrevivir a su gobierno, porque no es su gobierno. O sea, el gobierno es de Mariano Rajoy y al PP que le den. El caso de las víctimas del terrorismo, el de la negociación a escondidas, a escondecucas con la ETA, el del apaño o la cobardía silenciosa ante el separatismo catalán es solo una parte del problema, pero en el fondo es que el gobierno vive en una burbuja mientras el PP se va hundiendo en las encuestas por culpa del gobierno. Y el PP, que tiene muy buenos candidatos a las municipales y muy buenos candidatos a las autonómicas, puede quedarse sin parcelas de poder, pero ninguna, pero como yo me quedé sin abuela, o sea, vamos, que las pierdes. ¿Qué pasó en el último año de Zapatero? Pues que el PSOE perdió todo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace mal el gobierno afecta al partido. Y en cambio, lo que hace bien el partido no afecta al gobierno, porque es así. En fin, la verdad es que ayer además asistimos al espectáculo grotesco de una justicia que no es justicia ni es nada, es la administración de unos tíos disfrazados de jueces que han perdido el sentido común, han perdido el más elemental respeto a quienes les pagamos el sueldo y que se ponen a hacer cosas que es que uno creería imposibles. Por no hablar de algunos fiscales, como ahora oiremos, el fiscal jefe del País Vasco, que son las 7:05 y que yo sepa todavía no ha dimitido. Si tuviera vergüenza, dimitiría de fiscal y hasta de ciudadano. Se metería en alguna cueva, pero cueva, o sea, ni siquiera convento, que me parece demasiado confortable,
en alguna cueva y después de 15 o 20 años, si sobrevivía, entonces que saliera a hablar con los humanos. Lo de ayer del Calparsoro, que así se llama este antifiscal, vergüenza de no solo de la Fiscalía y de los fiscales decentes y buenos, que los hay, vergüenza de cualquier ciudadano, es... Decíamos que con Zapatero la estupidez se había instalado en la Moncloa. No. La estupidez se quedó en la Moncloa y en todos los ámbitos de la justicia. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, está perdiendo la ocasión de irse dignamente, ya desautorizado por todo el mundo, y encima ayer la Fiscalía. O sea, es que es difícil encontrar una situación en la que la justicia en Barcelona, con el virus célebre de la justicia de Barcelona, que es un virus que afecta a las neuronas de jueces y fiscales de allí. No es que sean mejores o peores, es que muchos están enfermos, es un virus, es lo único que lo explica. Pero es que el fiscal en el País Vasco está peor que los jueces de Barcelona. Y eso ya no sé si es virus, bacteria o qué es, pero en todo caso grave. Todo esto naturalmente repercute en el descrédito del gobierno y afecta al partido en sus campañas electorales, la primera en unos meses, la de las europeas, y en un año y medio municipales y autonómicas, que ya digo, pueden dejar al PP absolutamente desplumado. Tiene todo el poder territorial, como suele decirse, municipal y autonómico, prácticamente todo. Puede perder casi todo. Y todo pues porque tenemos este gobierno, que por desgracia lo tenemos todos. Vamos con ello. En el Santander somos expertos en financiación ICO. Desde 2009 hemos concedido 188.000 préstamos ICO por valor de 13.500 millones de euros. Un gran impulso que ha permitido a empresas y autónomos satisfacer sus necesidades de inversión y liquidez. Y queremos seguir haciéndolo. Ven al Santander y llévate tu préstamo ICO. La Audiencia Nacional en pleno decide el proceso a seguir en las 49 solicitudes de excarcelación que se han recibido desde que el lunes Estrasburgo fallara en contra de la ley Parot. También estudiará el caso concreto de 2 terroristas, uno de ellos condenado por el atentado de Hipercor. En las últimas horas, la Audiencia de Barcelona ha puesto en libertad, sin la autorización del Supremo, a un violador reincidente condenado a 250 años de prisión, de los que solo ha cumplido 18. Mariano Rajoy valoraba la sentencia por primera vez desde Bruselas. El presidente del Gobierno se desmarcaba del fallo y ofrecía todo su apoyo a las víctimas. Eso sí, aclaraba que no estarán como gobierno en la manifestación, sino como partido. A mí esa sentencia no me gusta nada. Es decir, me parece una sentencia injusta y equivocada. Y me parece que la interpretación que habían dado en su día tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y como el Tribunal Constitucional Español era lo más justo y lo más equitativo. Yo ayer me reuní con algunos representantes de víctimas del terrorismo, les he explicado nuestra posición y yo creo que el gobierno tiene que estar en su sitio apoyando a las víctimas, pero no vamos a estar como tal gobierno, sí como partido en la manifestación. Se puede ser cara dura, pero tanto es difícil. Primero, no ha hecho nada. Segundo, es él el que está amnistiando a los etarras masivamente. Dice que no le gusta. Ah, ¿no te gusta? ¿No te gusta? ¿Y por qué mantuviste al del PSOE, a López Guerra, estos 2 años allí, en vez de recusarlo? Por haber sido partícipe en el llamado proceso de paz, es decir, en la rendición del Estado de Derecho ante la ETA. ¿Por qué no lo recusaste? Porque tú compartes la política de Zapatero, que es legalizar a la ETA y sacar a todos los asesinos a la calle. ¿Pero tú crees, Mariano, que somos todos idiotas o qué? Dice, esa sentencia no me gusta. Pues no haberla aplicado. No tienes ninguna obligación. Tú la acatas, pero dices, mire, es imposible. Me es imposible ejecutarla del todo. Porque resulta que es que en España el Supremo y el Constitucional dicen que esto es legal. Y en la duda, y como diría el dimes y diretes, bueno, pues te tiras 4 años. Pero bueno, ¿qué prisa tienes? Hombre, la que yo te diga, soltarlos a todos los etarras antes de Navidad, porque ese es el pacto de Zapatero y tuyo. Te tienes que hacer como que tú no has sido. Pues eres tú, el que suelta a los etarras eres tú, no son los jueces, eres tú, es instituciones penitenciarias, es el Ministerio del Interior.
dirigido por el incompetente, por no decir algo peor, de tu amigo Jorge Fernández Díaz, que te ha acompañado en todos tus periplos, infinitos periplos ministeriales. Pero la prueba de hasta qué punto este gobierno está peor que los socialistas parecía imposible, ¿eh? Zapatero llegó a decir Otegi, hombre de paz. Un tío que, según la policía, cuando era el gordo, que le llamaban así en la ETA PM, el gordo, la emprendió a tiros con uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros, en la puerta del Congreso, que de milagro se libró con algún tiro encima, metiéndose debajo de un coche. Y como era gordo, pues tuvo que huir y además lo pillaron. Otegi, hombre de paz, decía Zapatero. Pero lo que no habíamos visto, para esto tenía que llegar Rajoy al poder, naturalmente Gallardón a Justicia y Torres Dulce a la Fiscalía, es que un fiscal diga que los asesinos dejan de serlo. Es que, de verdad, lo del fiscal Calparsoro demuestra ya una ignominia moral, una desvergüenza, una cobardía tan patológicamente instalada ya en su sistema nervioso central y óseo. Vamos, que hay lombrices con una arquitectura ósea mucho más sólida que ciertos fiscales. Que es que yo no sé cómo todavía no lo han echado a este tío. Bueno, escúchenlo. Luego piensen si a una persona que ha matado a 24 personas, es decir, a una hiena, a una asesina, a una criminal, que ha matado a 24 personas, puede dejársele de considerar asesina, porque esta es la nueva doctrina del PP en materia antiterrorista. Los asesinos ya no son asesinos. Claro, si Otegi era hombre de paz, esta debe ser mujer de celestial. Dirán, pero no puede ser la Fiscalía la que tiene que imponer el vigor de la ley. La Fiscalía. Sí, señor. Dice, y en el País Vasco, no, hombre, no, allí que están cara a cara con los criminales. Allí. Hasta ahora existía el síndrome de Estocolmo, que era ya la identificación con el agresor, el terrorista, el secuestrador. Ahora está el síndrome de Calparsoro, que ya va más allá. Este ya hace que los asesinos dejen de serlo. Los muertos, increíblemente, no resucitan. Los muertos es que, por lo visto, no entienden la doctrina Calparsoro. Los 24 muertos de la asesina etarra Inés del Río no han resucitado. No entienden los muertos. Hola, probando olas. Es increíble, no entienden los muertos a Calparsoro. Es de no creer, pero sucede. Esto es lo que dijo este tío, que a las 7:13 va para 14. Siguen sin haberlo echado. ¿Cómo va a creer nadie que este gobierno está con las víctimas, con estos representantes del Ministerio Público? Es una vergüenza, pero total. Una vez confirmada la asistencia de Esteban González Pons a la manifestación, los otros dos vicesecretarios del PP, Javier Arenas y Carlos Floriano, hacían lo mismo. Tras ellos, varios diputados del PP. Jaime Mayor Oreja, además, hacía un llamamiento en Es Radio para estar con las víctimas, al tiempo que desde Bilbao, el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, decía que se resiste a llamar a Inés del Río terrorista. Unión, Progreso y Democracia ha solicitado a Torres Dulce que actúe contra el fiscal del País Vasco. Por ejemplo, esta persona que acaba de salir en libertad, a la que yo en este momento me resisto a llamarla terrorista o asesina, porque es una persona que lo fue, sin duda, lo ha sido asesina, ha sido terrorista, pero ya no lo es. Quiero decir que en este momento ha cumplido 26 años de cumplimiento efectivo, y realmente es efectivo, es decir, no ha salido ni un día de prisión en estos 26 años, y en un régimen de cumplimiento más estricto que el que se sigue con el resto de penados, y además a una distancia muy alejada de su lugar de residencia habitual. Como digo, esta persona ha cumplido ya con la sociedad. ¿Qué tal si le pones una condecoración? Oye, pues increíblemente, fíjate, Calparsoro, ninguno de los 24 asesinados por esta tía asesina, que será asesina hasta el fin de sus días, igual que tú arrastrarás esta frase hasta el fin de tus días.
Te verán por ahí y dice, mira, ese Calvo Calparsoro, este es el que dice que los asesinos ya no son asesinos, pero los muertos siguen siendo muertos. Es increíble. O sea, es que los asesinados, como están muertos, no se enteran de la doctrina Calparsoro, así que no resucitan. Pobrecita, lejos de su tal... Más lejos están los muertos de su casa, que esta hija de Satanás los arrancó de sus familias para siempre. Pero a este tío las víctimas le dan igual, por lo visto. Vamos, por lo visto y oído. Que ha sido asesina. ¿Cómo que ha sido asesina? ¿Cómo que ha sido asesina? ¿Qué pasa? ¿Que ha dejado de los muertos ya no son muertos? Será asesina el resto de tu vida, como tú deberías dejar de ser fiscal, y si en España hubiera decoro te procesarían por apología del terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre los etarras que dicen que han hecho un gran servicio a la causa del País Vasco y este tío, que en teoría representa al Estado español, la parte más rigurosa del Estado de Derecho, de aplicación de la ley contra los delincuentes, que dice que ya no es asesina, como no va a ser asesina? Ha resucitado a los 24 asesinados, asesina hasta el último de sus días, llena asesina. Pero ¿qué descerebramiento puede haber en un gobierno para que este sea el discurso oficial del fiscal jefe del gobierno del Partido Popular en el País Vasco? Pues esto es la prueba inequívoca de hasta qué punto el PP es hoy, en materia antiterrorista, Zapatero. Lo peor de Zapatero. Porque encima Zapatero está tan ido que cree en estas sandeces de que los asesinos no son asesinos, Otegi hombre de paz, etcétera. Pero esto de que alguien que ha matado a 24 ya no sea un asesino, esta sandez lo dice alguien en un país democrático, o sea, no en esta basura tercermundista en que se está convirtiendo España. Bueno, y lo meten en un loquero por no meterlo en la cárcel. Dice, ¿cómo lo vas a meter en la cárcel? Dice, el pobre está loco. Pero, hombre, una tía que ha matado a 24 ya no es asesina. Bueno, y en realidad, como la explosión que mató a 14 en la República Dominicana, en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, pues claro, fue en un segundo, pues en realidad solo fue un segundo asesina. El resto de su vida es increíble que haya estado en la cárcel. Porque total, asesina, bueno, luego unos segundos más, el tiempo del tiro en la nuca, otros, pero asesina, hombre, es un segundo que dentro de una vida, ¿qué es eso? Bueno, y la Fiscalía, bueno, ya, en fin, es imposible humillarse más. O sea, Torres Dulce está teniendo un final porque al final lo van a echar. Encima que en el gobierno están hartos de él, porque al final obedece pero mal y cumple lo que ordena Mariano, que es ante todo abrir la puerta de la cárcel a los etarras, pero lo hace mal. Y lo del Faisán, que es lo mismo que lo de Estrasburgo. Es decir, oigan, que viene la policía, ojo, que en España aplican la ley. Impídanlo. Bueno, lo mismo. Pues ahora el Faisán resulta que va a tener recursos de los particulares, pero no del Ministerio Público. Porque ya no ha habido chivatazo, supongo, según Torres Dulce. Sí, solo la Fiscalía no recurre la sentencia del caso Faisán. El Partido Popular sí lo ha hecho y ayer presentaba su argumentación ante ese recurso presentado en el Supremo y en busca de una condena por colaboración con banda armada para Pamies y Ballesteros. Los dos agentes acusados, que también han recurrido el fallo, fueron condenados hace apenas 15 días a 1 año y medio de cárcel y 4 de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El PP entiende que la sentencia no se ajusta a derecho y que hay unos hechos probados. De momento la Fiscalía decide eso, no recurrir la sentencia. Bueno, vamos con la huelga, el numerito de la huelga llamada de educación. Bueno, será de la falta de educación. Un ejercicio de matonería perpetrado por las mismas bandas sindicalizadas que han convertido la enseñanza pública de España en la peor de Europa. Y no por falta de medios. Tenemos mucho más medios que cualquier país. No,
es por la basura de educación que tenemos. Bueno, y encima, matones. Pronto, cuando sean mayores, podrán ser, bueno, algunos son muy mayores, pero ya podrán ser matones de las huelgas generales sindicales y ya llegará a los ERE, que en Andalucía son feraces. Al menos 10 personas han sido detenidas y otras tantas han resultado heridas durante la tercera jornada de huelga general en educación a la que estaban convocados alumnos, profesores y padres contra la LOMCE. Los incidentes más graves se registraban en los campus universitarios y aulas de Madrid, Valencia, Mérida o Zaragoza, donde se produjeron enfrentamientos con los antidisturbios, quema de contenedores, destrozo de mobiliario escolar o coacciones y agresiones a los estudiantes que asistían a clase. Los convocantes no descartaban nuevas movilizaciones. Escuchamos también algunos de los momentos más tensos. Si mañana el ministro no dice que retira la LOMCE y todos los ataques que están encima de la mesa, vamos a proponer una nueva movilización, una nueva semana de lucha de 72 horas de huelga. ¡Facha! ¡Fascista! ¡Y mierda tú! ¡Fascista! ¡Esquirol! ¡Esquirol! Desde el sindicato de estudiantes pedimos financiación para poder seguir luchando contra la LOMCE, para poder seguir luchando contra este gobierno fascista. Bueno, esto es para la gente que quería ir a clase a aprender algo. Estos ya han aprendido lo suficiente. Pegando voces y pegando palos les pagan. Pedimos financiación, decían esto el sindicato de estudiantes. El jefe, que ya había pasado, no sé si lo han cambiado, quiero decir, lo han jubilado, pero estaba en la treintena y seguía en los primeros cursos de alguna carrera. Son estudiantes profesionales que no han estudiado jamás. España es el penúltimo país por calidad de educación de Europa. No, de la OCDE. De 24 países somos el 23, el 23º. Y gastamos más que el primero, que es Finlandia. Algo está mal, ¿no? Bueno, está mal la cabeza descerebrada de los tíos que han hecho esto. Pero en fin, luego recordaremos cómo Rubalcaba hasta exhibe el vídeo de un pueblo de Teruel indudablemente tomado por las hordas deseducativas o antieducativas, con los menores criticando los recortes. Pero ¿qué sabrán los menores ni de Teruel ni de Ávila qué es un recorte? Pero ¿sabrá un menor cuánto dedica España, cuánto dedica Finlandia? ¿Pero qué saben? Pero si es que los ves, eso sí, muy guapos, muy bien alimentados, pero vamos, que están para mujeres, hombres y viceversa, o sea, para nada más. Antiguamente se decía, está muy bien, pero es un cacho carne con ojos. Bueno, pues poco más, porque cerebro escasito, ¿eh? Ya ni en Teruel. Y encima Rubalcaba presumiendo, vamos, yo soy de Valderrobres y mañana cierro la escuela. Total, para lo que están aprendiendo. Seguimos en la mañana en NER Radio, Intereconomía Televisión, y como siempre a esta hora con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumir en 10 minutos los asuntos más llamativos del día o del día de ayer y que pueden seguir coleando en el día de hoy. Por de pronto la suelta de tarras que niega el gobierno, pues la realidad lo confirma. Esto es una amnistía encubierta de tarras que van a disimular con la suelta también de asesinos y violadores en serie. Así para que parezca que la culpa es de Estrasburgo y no del gobierno. Pues no, señor, es del gobierno y de los jueces. Si es que se puede llamar jueces a lo que tenemos. Y de los fiscales. Si es que se puede llamar fiscales a los que actúan. Hay algunos que sin duda lo son, pero hay otros que son verdadera escoria intelectual. Y si tuvieran decoro sus jefes, los echarían. Pero claro, una justicia en la que Garzón ha mandado una década, ¿cómo va a depurarse? Una fiscalía que ha tenido a Conde Pumpido, que dijo que no vacilaría en arrastrar la toga por el polvo del camino, o sea, el barro. ¿Cómo va a echar a los que dicen que los asesinos de ETA ya no son asesinos? Y esto con el gobierno del PP. Claro, es que lo que está pasando es que aquí se empieza pervirtiendo la ley. Se continúa soltando a los asesinos y se acaba pervirtiendo el lenguaje de forma que los asesinos no sean asesinos. Es curioso que, sin embargo, los muertos sigan siendo muertos. Pero Mariano va a sacar a los etarras igual,
porque el plan de Mariano es aplicar la amnistía encubierta que pactó Zapatero con la ETA, y lo demás son cuentos chinos. Y lo vamos a seguir viendo este fin de semana y en las semanas venideras. La Audiencia Nacional estudia a partir de las 9:15 de la mañana si excarcela a los etarras Juan Manuel Píriz López y Josefa Mercedes Hernaga, y también si debe tramitar una a una o en bloque las 49 peticiones de excarcelación de presos de ETA recibidas tras la sentencia de Estrasburgo. La etarra Hernaga fue condenada a más de 900 años de prisión por la matanza de Hipercor en Barcelona. Precisamente en Barcelona, y también en virtud de la derogación de la doctrina Parot, ha quedado en libertad el primer preso común, el violador reincidente Antonio García Carbonell, tras 18 años en la cárcel. Fue condenado a 230 años de prisión por 6 violaciones y robo con violencia. La Audiencia de Barcelona ha tomado esta decisión sin esperar al criterio del Tribunal Supremo. Porque es sálvese quien pueda, y aquí, por lo visto, como hay jueces y fiscales que están locos por soltar a los criminales y machacar a las víctimas, pues en cuanto tienen ocasión. Esta es una prueba de que el gobierno podía haber dicho no vamos a aplicar la doctrina Parot ni la antiparot. O sea, aquí lo que vamos a aplicar es la doctrina que hay del Supremo y del Constitucional, que estos tíos cumplen íntegras sus penas. Y no vamos a soltar a los violadores. Y si quieren, que vengan los señores de Estrasburgo, encabezados por el socialista López Guerra, a explicar por qué tenemos que soltar al violador del ensanche, del ascensor, de Pirámides, etcétera, al asesino de las niñas de Alcácer, etcétera. Es que España no tenía por qué aplicar ese fallo. Lo aplican porque está en la agenda del gobierno la amnistía a los etarras. Y luego ya hay jueces que están ya para allá, mejor dicho, están mucho más cerca de la compasión con los asesinos que de la compasión con las víctimas, y no esperan ni a ver qué dice el Supremo. Venga, fuera. Uno de los que van a soltar está condenado a 50 años de cárcel porque violó y mató a una niña en un permiso. Pues lo vuelven a soltar. Y lo vuelven a soltar. Y no lo echan. El Consejo no lo echa. Y el gobierno traga. Dice, no, es que es Estrasburgo. ¿Qué Estrasburgo, hombre? Es que tenemos un presidente del gobierno que es para enmarcarlo. Pero en el Museo de Cera. Y los jueces. Pero es juez, esto de Barcelona es juez. Lo del el País Vasco, el Calparsoro, que dice que ya la asesina, que ya no es asesina. Es increíble que los muertos sigan siendo muertos. Es que no se han enterado, no oyen a Calparsoro. Claro, como están muertos los pobres, no se percatan de la vibración doctrinal de este sujeto. O sea, existe la cobardía, existe el síndrome de Estocolmo y luego ya el síndrome de Calparsoro, que es cuando un tío del PP o con un gobierno del PP es más archisocialista y proetarra que los archisocialistas de la PSOE. O sea, es que no se puede caer más bajo. Bueno, sí, este domingo el gobierno se va a arrastrar. Mariano Rajoy ha anunciado que el gobierno no estará en la manifestación convocada por las víctimas el domingo contra la derogación de la doctrina Parot, una sentencia que Rajoy ha calificado de injusta y equivocada. Pons, Arenas y Floriano sí han confirmado su presencia en representación del Partido Popular. También acudirá Mayor Oreja, que desde estos micrófonos ha llamado a los ciudadanos a asistir a la manifestación y a los responsables a pedir perdón a las víctimas. Escuchamos a Pons y a Mayor Oreja. Siempre le ha interesado lo que las víctimas del terrorismo tienen que decir. Y este domingo vuelven a concentrarse, van a volver a hablar, van a volver a decir algo. Los del Partido Popular no podemos no estar con las víctimas del terrorismo. Si hemos llegado a esta situación, todos tenemos que analizar en qué hemos sido culpables y responsables. Pero todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos, sin duda, nuestra obligación de pedir perdón a las víctimas. Bueno, el que tiene que pedir perdón a las víctimas es Mariano Rajoy, que no va. No sea que alguna víctima le atice con la pancarta. Pero no van por si les silban. Les da igual, ¿eh? Pues si lo dijo Mariano, está lloviendo mucho. Si es que le da igual. Si es que es un ser que carece, como este gobierno en general, de la menor sensibilidad. Es que desprecia a los ciudadanos. Es que la casta política española, bueno, española porque nació aquí, es que desprecia a los idiotas que trabajamos 6 de 10 horas diarias para ellos. Nos desprecia y nos desprecia con razón. Nos esquilman
Y en lugar de correrlos a palos, a veces hasta los votamos, ¿cómo no nos van a despreciar? En fin, mientras tanto, una cosa sorprendente, y es que hay una juez que ha archivado una querella de los Pujol y Mas y compañía contra el diario El Mundo por contar cómo robaban. Y se querellaron. ¿Y por qué lo hacen? Porque es que hay jueces y fiscales para todo. Para perseguir al periodismo que destapa la corrupción. Al fiscal de Barcelona, que vehiculó la querella contra El Mundo, tardó mes y medio en echarlo su amigo Torres Dulce. Ahora Calparsoro ya ni lo echa. Una juez de Madrid ha archivado las querellas de Artur Mas, Jordi Pujol y Felip Puig contra los periodistas del diario El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, que publicaron el borrador de la UDEF que recoge las cuentas millonarias que la familia Pujol y Artur Mas tienen en Suiza. La justicia considera que comprobaron la veracidad del documento y que su ánimo no fue otro, dice textualmente, que informar sobre hechos de indudable interés general. Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro se reúnen con Artur Mas para trasladarle que modificar la Constitución puede ser más fácil de lo que parece. Lo avanzaba el portavoz del PSC, Maurici Lucena, que vaticinaba además que el encuentro servirá para ver que hay un espacio entre inmovilismo y secesionismo. En Madrid, Carmen Chacón reaparece tras irse a Estados Unidos para presentar a Tomás Gómez en el Fórum Europa. Tomás Gómez apoyó a Carmen Chacón frente a Rubalcaba en el último congreso del PSOE. Lo dije, el Partido Socialista irá a las elecciones con el derecho a decidir. Dice, cambiar la Constitución es fácil. Sí, hombre, claro, basta con no aplicarla. Sentencias del Supremo, ¿qué sentencias del Supremo? La Generalidad de Cataluña pasa por el forro de sus caprichos. Y, pues ahí está el Partido Socialista para aplaudir. En fin, vámonos a la prensa económica con la Caixa. Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización, tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa, en los negocios siempre estamos a su lado. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, ¿qué te llama la atención hoy en la prensa económica? Bueno, pues hoy tampoco creas que hay mucho. Los análisis sobre los datos de la EPA, por un lado. Por otro lado, los análisis sobre esos grandes resultados de la banca española. Y por último, nos dicen que la UE está a punto de tumbar el céntimo sanitario, que cobran ahora mismo 13 autonomías. Esto es lo más destacado que aparece hoy en las portadas. No, sí, la Unión Europea a veces no solamente no ayuda, sino que estorba. Sí, lo que pasa es que esto yo no sé si se termina fallando, si se acatará o se ejecutará o no, porque si es retroactivo le toca devolver al Estado 5.200 millones. No se acatará. Se acatará, pero por supuesto no se ejecutará. Lo de los etarras sí, pero devolver dinero, Montoro. Antes morirán, vamos, Sansón y los filisteos. Dice el economista que cree la Unión Europea que va contra la directiva sobre impuestos especiales, me imagino que será por esto de cobrar dos veces la misma cosa, y entonces pues va a fallar, o parece que va a fallar, que el céntimo sanitario que se paga en las gasolinas, en los carburantes, que no se pague más. Lo que dice el Estado es que no sea retroactivo, por Dios, que nos toca devolver dinero encima. Bueno, pues todo lo Parot está siendo muy retroactivo. Lo que no sé es de qué manera se hará, cómo lo repartirán. ¿Me devolverán a mí por todos los litros de gasolina que he echado? Y que Hombre, si me devuelven a mí, que no conduzco, me hacen un favor, ¿no? Ya te daré algo, pero te invitaré a algo. Si el Madrid queda bien en Barcelona, te invito, pero sí, sería injusto, ¿eh? Sí. Ya es injusto que todos tengamos que pagar por lo que solo algunos consumen. Sí. Pero claro, y luego ya si reparten la... Pero es que la mera idea de que Montoro suelte dinero en lugar de quitárnoslo, es que es imposible. No, yo no lo veo. Yo no lo veo. No, yo tampoco. En fin. En fin. Bueno, vamos a ver cómo ve Vicente Azpitarte lo de mañana. Uf. Yo no lo veo. Yo lo veo muy mal, Federico. Yo lo veo. He visto túneles mucho más claros, pero nunca sabes. Justo cuando parece que, todo resulta que sucede lo contrario. Tendremos esperanza, pero... Vamos a ver, a ver lo que dice el sabio. A ver, Vicente Azpitarte.
Siendo cliente de Caixa Empresa, ¿cómo cree que será su préstamo ICO en la Caixa? Estoy segura de que toda la tramitación será simple y flexible, gracias al asesoramiento del gestor de negocio de mi oficina. En la Caixa ponemos a su disposición los préstamos ICO para apoyar sus proyectos de inversión e internacionalización, tan fácil como su empresa lo necesita. Caixa Empresa, en los negocios siempre estamos a su lado. Vicente. Buenos días, Federico. ¿Qué ha hablado Ancelotti? Habló ayer Ancelotti en la cadena SER y el principal titular ¿Estaba que de dejó... pie o de rodillas? No hay testimonio gráfico. En un término intermedio. Ah, o sea, sí. Genuflexo, ¿no? Exacto. Con media rodilla. Preparándose sí, para y César la rodilla de Valdano, la rodillo. Y luego la otra la mantengo en pie por si tengo que levantarme para ir a arrodillarme a la COPE, que está a la otra parte de la SER. Claro, es que, en fin. Bueno, dejó pocos titulares. Quizá el único llamativo es que se siente más cercano a Vicente del Bosque que a José Mourinho. O sea que perdemos. Porque en los últimos 2 años hemos ido a Barcelona a ganar. Alguna vez empatar o ganar. Y además machacando. Recordemos el clásico mañana a partir de las 6 en punto de la tarde en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Por supuesto lo viviremos aquí en la Liga Es Radio. Y yo creo que es un clásico que llega de una forma muy diferente a los que hemos vivido en los últimos años. El tablero de ajedrez no tiene nada que ver con lo que hemos podido disfrutar en los últimos años, y es que los que mueven las piezas son otros, han cambiado el estilo de los dos equipos. Te oía anoche y efectivamente es raro, es un partido muy raro, menos mal que nos pilla casi al comienzo de la Liga. Yo creo que seguimos siendo un poco rehenes de lo que hemos vivido los últimos años, y hasta que no llegue la primera parte de mañana y veamos cómo ha cambiado la película, no nos vamos a dar cuenta de que todo juega es en el centro diferente. del campo del Madrid? Probablemente el tribote que colocó el otro día frente a la Juventus, es decir, Illarramendi, Khedira y Luka Modric. Válgame un santo de palo y la Virgen del Tremedal. Probablemente. Como decía anoche Matías Prats, el Real Madrid saldrá casi seguramente con Di María y 10 más. Di María y 10 más, yo en eso creo que lo oí también. Yo creo que Matías se ha exagerado, ¿eh? Salió más echado para adelante que papá y casi como el abuelo. Será Cristiano con Di María a veces y 9 más. Pero yo creo que es... Bueno, perdona, y don Diego López. Pero yo creo que viene al hilo también de que ayer en Inglaterra, en Sky Sports, dijo Gareth Bale que sí que se encontraba ya con fuerzas como para salir titular mañana, y yo creo que todavía no va a ser titular mañana en el Camp Nou, salvo que decida sentar a Benzema, porque al que no va a sentar es a Di María, parece. Pero bueno, pero es que lo que no puede hacer es lo que hizo el otro día Ancelotti. Claro, si está más cerca de Del Bosque, pues cualquier cosa es capaz de hacer. O sea, puede alinear de nuevo a Adán, no sé si está en el Madrid, pero puede sacar a Adán, pues Del Bosque es capaz de cualquier cosa con tal de contentar al Barça. Es el marqués de la Masía del Barça. Recordemos que en el Real Madrid llegan todos y en el Barça sí hay dudas. En defensa llega Piqué tocado, una defensa un poco extraña a la que puede alinear mañana Gerardo Martino. El centro del campo es el que menos dudas tiene, aunque va a elegir casi seguro entre Iniesta o Cesc, y en la punta... Cesc. Bueno, el otro día es más que probable porque Cesc no jugó en Milán el otro día, o jugó los últimos minutos. Lo que les gusta es Cesc, si es que Iniesta no les gusta. La han renovado para que no lo fiche el Madrid, nada más. Exacto. Es así. Exacto. Así que vamos a ver lo que ocurre a partir de mañana, pero desde luego puede haber muchos cambios. La otra duda, por cierto, para Carlo Ancelotti está en la defensa, en si sacar a Marcelo o a Coentrao. Está contento con Marcelo en ataque, pero como es habitual en Marcelo, genera dudas en defensa y podría ser Coentrao. A mí el último partido, no sé lo que piensas, pero a mí es que hasta en ataque me pareció que estuvo muy mal. La segunda parte estuvo fatal, o sea, perdió más balones que jugó. A mí me parece que cuando Marcelo está bien le da un aire completamente diferente. Sí, no, claro. 1-1, ¿eh? Tuve 1-1. Ahora firmaba un 0-0, fíjate. Es más, un -0 a -0. -0. No, después de lo de que está más cerca Del Bosque, casi solo perder por 1 ya, bueno, pues al menos no sería humillante. Sí, me dije un 2-1, ¿eh? Yo he puesto la apuesta 2-1. Me deja garantizar una cosa, hasta con el -1 a -1, mañana en la Liga Es Radio lo vamos a disfrutar. Bueno, bien, vale, sí. Unos llorando, otros no tanto, pero en fin. Gracias, Vicente. Nos vamos a las noticias de cercanía y a las 8 estamos de nuevo con ustedes. Esto es La Mañana, Es Radio.